estamos considerando el tema Cristo como sumo sacerdote. Ya hemos estudiado el primer aspecto de su oficio sacerdotal, que es su función intercesora. Ahora estamos considerando el segundo aspecto de su oficio como sacerdote, que es su función sacrificial, donde estudiamos la ofrenda de Cristo simbolizada en ese ceremonial del gran día de expiación en Levítico 16. Ya hemos visto 5 puntos de esa ceremonia del gran día de expiación que podríamos recordar brevemente. La primera ceremonia, la cual se encuentra en Levítico 16, los textos 3 al 4, Aarón debía lavarse con agua y vestirse de lino fino. Esto prefiguraba a Jesús en su santidad y en su humildad. Esa era la primera ceremonia. La segunda ceremonia de este gran día de expiación se encuentran en los textos 5 y 6, lo cual Aarón traía animales por sí mismo, por su casa y por el pueblo. Manifiesta de esta manera que Cristo fue fiel sobre su casa como hijo, la cual somos nosotros y su pueblo amado. Había un tercer aspecto de la ceremonia que está reflejado en Levítico 16, el texto 6, donde Aarón ofrecía un sacrificio, un becerro por sí mismo, para poder él quedar limpio. Solo así podía él representar a aquel que habría de venir posteriormente. Y ese aquel, el Señor Jesús, podría tomar sobre sí la carga del pecado de todos y ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. Había una cuarta ceremonia en este gran día de expiación y están expresadas desde los textos 7 al texto 11 de ese gran capítulo de Levítico 16, donde Aarón echaba suerte sobre 2 machos cabríos y antes de echar suerte tomaba los animales y los presentaba delante de Dios. Primeramente uno lo tomaba como ofrenda de expiación por el pecado de la nación y posteriormente el otro macho cabrío lo dejará vivo, función que veremos más adelante en nuestro estudio. Pero ese primer macho cabrío simbolizaba o simboliza a Cristo como una víctima inocente. En los textos 12 y 13 está la quinta ceremonia de este gran día de expiación, donde Aarón entraba al lugar santísimo con el incensario. Con las brasas tomadas del altar de bronce a la entrada del tabernáculo, aquel altar de holocausto a la puerta de ese tabernáculo. La oscuridad natural que había en el lugar santísimo y la nube de incienso estaban destinadas primero a velar la indignidad del sacerdote que se presentaba delante de Dios. Y como segundo aspecto velaba para el sacerdote la gloria de Dios que emanaba en ese lugar santísimo. Esa oscuridad y esa nube ocultaba la pecaminosidad del hombre para que no muriera ante la gloria de un Dios santo. Prefiguran todos estos aspectos que ya no hay más oscuridad ni nubes entre el hombre y Dios. Cristo se ha presentado cara a cara con Dios sin haber ninguna cosa que lo interfiera. Su sacrificio ha terminado con el pecado. Hasta aquí con esta exactamente quinta ceremonia hemos quedado en nuestro estudio. Ahora nosotros estudiaremos la sexta y séptima ceremonia, que era la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo con sangre. Para esta ceremonia leeremos los 2 textos correspondientes en Levítico 16, que es el texto 14 y el texto 15, que dice así la palabra del Señor. Escucha atentamente entonces el texto 14 y el texto 15 de Levítico 16. La palabra del Señor dice, con respecto a Aarón, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo.
Después degollará en expiación el macho cabrío que era por el pueblo, o era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Aquí en el texto 14 nos encontramos con la sexta parte de la ceremonia de este gran día de expiación, donde Aarón tomaba la sangre del becerro, es decir, el animal que había sido sacrificado por sus propios pecados. Y con esa sangre entraba por segunda vez en ese día del gran día de expiación, velo adentro. Es decir, entraba al lugar santísimo, el cual estaba el habitáculo lleno de humo todavía. Aarón tomaba esa sangre del becerro y la esparcía hacia la parte alta del arca del pacto y 7 veces hacia la parte baja del propiciatorio. Con eso volvía a Aarón salir de ese lugar santísimo y viene ahora la séptima ceremonia que está establecida en Levítico 16:15, como hemos leído, donde Aarón salía al atrio a vista y paciencia de todo el pueblo de Israel y degollaba el primer macho cabrío, que era el sacrificio por el pecado del pueblo, y entraba por tercera vez al lugar santísimo con sangre. Entraba en tercera vez en ese día. Detengámonos aquí un poco para poder estudiar con profundidad esta parte fundamental de este acto de la ceremonia, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre. El sumo sacerdote esparcía la sangre del becerro sobre el propiciatorio, que era la cubierta de aquel arca del pacto, y sobre el piso del arca del pacto, y esto lo hacía 7 veces. Después él salía hacia la puerta del tabernáculo donde estaba el altar de bronce y degollaba el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y tomaba la sangre de ese macho cabrío y llevaba nuevamente esta sangre al lugar santísimo detrás del velo. Esa sangre la esparcía sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Notemos entonces algunas lecciones para nuestra alma de lo que significan todos estos hechos. Tenemos 8 grandes lecciones. Apreciado hermano, tenga usted atención acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de este acto del sumo sacerdote cuando entraba con la sangre al lugar santísimo. La primera gran lección es la siguiente: Dios desea que el hombre le conozca, pero todo acercamiento de la criatura a Dios tiene que tener como fundamento un sacrificio. Aquí podemos ver entonces la necesidad de los sacrificios. Todo acercamiento de la criatura a Dios tiene que tener como fundamento un sacrificio. Fíjese que el hombre moderno del día de hoy, al igual que el hombre del pasado, de antaño, tiene que ser enseñado sobre el sentido de los sacrificios. Aunque este término sacrificio, en el uso común del vocablo del día de hoy, significa como desprenderse de algo, en su sentido doctrinal y bíblico significa ofrecer a Dios una víctima inocente. En medio de otros significados, el concepto de sacrificio, hay que subrayar uno que es fundamental. El sacrificio es el medio para acercarse a Dios. En antaño, tenían que ofrecerlo en la puerta del tabernáculo, reconociéndose indignos de entrar a no ser mediante un sacrificio. La idea era de presentar un sacrificio a Dios, es más frecuentemente expresada por el verbo traer cerca, es decir, el hecho de presentar un sacrificio a Dios, lo que el texto original lo que quiere expresar es poder traer cerca algo a Dios.
El pecado manchaba al orador y lo constituía en una persona impura por causa del pecado. Significa de que el adorador no estaba en condiciones para poder aproximarse a un Dios santo. Por esa es la razón de tener un sacrificio de por medio. Junto con esta noción de acercamiento, había otras ideas incluidas. La primera era que el oferente quería verse libre de las consecuencias de sus pecados, pero esto no era lo único. Seguramente también el israelita piadoso se acercaba con la intención de reverenciar a Dios. Pero la idea más elevada, la que debemos siempre subrayar, es que el oferente venía con la intención de adorar a Dios, de honrar a Dios, de atender el honor de Dios por lo que Él mismo es. Y debe ser siempre el motivo más elevado para poder nosotros acercarnos a Dios. Y es el motivo de su pueblo y de su casa. El sacrificio era necesario, porque el pecado es una realidad y porque la santidad de Dios también es una realidad. La verdad es que Dios desea perdonar, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. La justicia tiene que ser satisfecha. Los sacrificios de antaño entonces enfatizan que antes que nada están los derechos de Dios, está el carácter de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento dan testimonio de la ruptura de las relaciones entre Dios y el hombre pecador, y son el reconocimiento de la justicia del juicio de Dios sobre el hombre como un ser pecador. Aquí podemos detenernos en un segundo punto. Fíjese que si bien los sacrificios son el medio para poder acercarse a Dios, estos sacrificios no son los que de alguna manera conmueven el corazón de Dios. Los sacrificios no conmueven a Dios. Los sacrificios son la provisión de Dios y son la provisión de un Dios de gracia. Hay que subrayar que toda la vida del tabernáculo se basaba en los sacrificios. Todo giraba alrededor de ellos. Pero no se hacían los sacrificios para mover el corazón de Dios. Y este es un punto fundamental. Los sacrificios no hacen a Dios misericordioso, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia y Él provee el sacrificio. Muchos hoy hacen sacrificios como individuos y hacen promesas a Dios para ganar el favor de Dios, para merecer el favor de Dios. Muchos piensan que Dios ama a los buenos, pero la Escritura nos enseña que Dios ama a los pecadores. Este es un punto difícil de aceptar para el corazón natural del hombre. A todos nos cuesta aceptar de que no hay mérito en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hacemos. La gracia de Dios prescinde del mérito. Es más aún, la gracia se opone al mérito. La iniciativa en nuestra salvación es que viene siempre de Dios. Dios es movido por su propia misericordia y en su propia gracia y no por nuestros sacrificios. El pacto de amor de Dios con su pueblo, que lo ha movido a proveer una expiación por el pecado, es un amor por el que nada merece. Este amor no tiene explicación en términos humanos. Dios ama porque nos ama, porque ha decidido amarnos. El amor está en la esencia de su ser. La finalidad de los sacrificios de antaño para poder acercarnos como medio a Dios tiene dos grandes finalidades. Primero, los sacrificios tienen la finalidad de que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y segundo,
que el Dios Santo pudiera habitar en medio de gente pecadora. Aquí estamos frente a un gran propósito de Dios. La Escritura lo expresa de muy diversas maneras, en las figuras, en declaraciones abiertas, en los salmos, en las parábolas, y finalmente, mire lo que dice en Apocalipsis 21, el texto 3. Ahí el apóstol Juan manifiesta: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Es así entonces que la finalidad de los sacrificios es para que el hombre pudiera acercarse a Dios, pero el punto fundamental es que el mismo Dios pudiera habitar en medio de gente pecadora. Tenemos una segunda gran lección de este gran día de expiación, y dice así: que la base para el perdón es la sangre derramada de una víctima inocente, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fíjese que el perdón se concede sobre la base de la sangre derramada, porque ella es un testimonio de que una vida ha sido entregada en lugar de la vida del culpable. Aquí hay que destacar cómo tenían que ser las víctimas de antaño que se presentaban como holocausto o como expiación por el pecado a la puerta del tabernáculo. Estas víctimas tenían que ser limpias y sin defecto. Podríamos preguntarnos: ¿por qué tanto interés de la Escritura por exigir esa calidad y esa pureza en los animales que se presentaban delante de Dios? Primero, podemos decir, porque solo lo mejor es digno de ser ofrecido a Dios. Y como segundo punto, podemos decir que principalmente era una figura de la santidad personal, de la pureza inmaculada de Cristo. Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, expresa allí el texto en Hebreos 9:14. Esa noción de la entrega de una víctima viviente era el elemento básico en casi todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Fíjese que esta sangre que se derramaba sobre el lugar más importante del santuario, el lugar santísimo, y se derramaba sobre el propiciatorio. A los costados del propiciatorio estaban los querubines, eran los querubines de gloria. Se debe entender que el querubín pertenece a la gloria de Dios. Fíjese que estos querubines, su mirada estaba fija sobre el propiciatorio. No olvide usted que el propiciatorio es la cubierta del arca del pacto. Y el propiciatorio es la sede de la misericordia de Dios. Estos querubines están asociados con la vindicación de la santidad de Dios. Y representan estos querubines esa vindicación de la santidad de Dios en contra de la soberbia natural del corazón del ser humano. La sangre del macho cabrío degollado en expiación por el pueblo, lo mismo que la sangre del becerro que era propia para expiación del sumo sacerdote, era esparcida encima y delante de esta cubierta, es decir, del propiciatorio. Es decir, esta sangre era esparcida delante del trono de Dios. Y el trono de Dios es el asiento de su justicia y santidad. Ese era el trono de Dios. Todas las exigencias de ese trono santo eran satisfechas o eran cubiertas por la sangre de la expiación. El perdón se podía otorgar porque esta sangre respondía a todas las exigencias y requerimientos de la santidad de Dios. La expiación era finalmente hecha cuando el sumo sacerdote presentaba esta sangre del sacrificio
allí en ese lugar santo, en este gran día de expiación. Recordemos que dentro del arca del pacto, dentro del arca del testimonio, debajo de la cubierta, es decir, debajo del propiciatorio, estaba la ley de Dios que había sido quebrantada por el pecador. La sangre derramada sobre la cubierta sugiere la vindicación de esa ley por medio de ese sacrificio. El sacrificio entonces responde por el culpable, y este es un punto fundamental. El perdón se concede por la penalidad que ha sido juzgada. La sangre derramada de ese primer macho cabrío daba testimonio del juicio de Dios. El juicio de Dios ha sido desencadenado sobre nuestra impiedad, pero ha caído sobre una víctima inocente para que no cayera sobre el culpable. Ese día del gran día de expiación nos enseña que el perdón se concede porque la gracia ha desviado el castigo. El juicio de Dios ha sido ejecutado, pero ha caído sobre una víctima inocente. Hay una tercera gran lección que podemos sacar de este gran día de expiación cuando Aarón presentaba esa sangre en ese lugar santísimo. Fíjese que esta gran lección para nuestras almas dice así: el perdón solo se concede sobre la base del sacrificio provisto por Dios y aceptado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no cualquier sacrificio nos acerca a Dios. El pecado es una ofensa infinita en la persona de la majestad de los cielos, que demanda un sacrificio infinito. La Escritura nos enseña que Dios ha descendido para perdonar al hombre, pero las condiciones para la reconciliación son fijadas por Dios y no por el hombre. Muchos pueden hacer por otros buenas obras de bien y hasta pueden hacer sacrificios por otras personas. Un hombre puede hacer un sacrificio para dejar una herencia. Otro hombre incluso podría dejar de comer para alimentar a otro. Todo esto puede ser muy loable y hasta muy útil, pero esto no puede constituir un sacrificio por el pecado, de ninguna manera. La Escritura es categórica y reza así: porque hay un Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salud, dice la Escritura, es decir, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Estos dos textos en 1 Timoteo 2:5 y en Hechos 4:12 se refieren a Cristo y se refieren a la obra de Cristo. Efectivamente, el perdón se concede sobre la base de un sacrificio aceptado por Dios. El complemento de esta verdad es que solo Dios libera y perdona. Este acto es fundamental, debido a la eficacia infinita y permanente de la sangre que ha sido derramada. Cristo puede limpiar la conciencia, puede limpiar esa conciencia del paralizante poder de la culpa y librar a los hombres para que sirvan a Dios, al Dios vivo y verdadero. Hay una cuarta lección que podemos extraer de este gran día de expiación cuando el sumo sacerdote llevaba la sangre a ese lugar santísimo en figura. Fíjese que Aarón entraba al lugar santísimo, pero lo hacía como sacerdote. Esto nos subraya dos aspectos de importancia. Primero, que es la sangre la que brinda el acceso a Dios. Y como segundo punto, que a través de un representante todo el pueblo lograba ese acceso a Dios.
Podemos imaginarnos con qué sentido de indignidad el sumo sacerdote levítico levantaba el velo y entraba, sabiendo que el Dios de toda la gracia había provisto la sangre para que un pecador como él pudiera ministrar en la presencia de Dios sin perder la vida. Solo la sangre era llevada adentro al lugar santísimo y era cosa santísima. Esta sangre es la que brinda acceso a Dios, porque solo mediante ella el sumo sacerdote podía entrar a su presencia. 7 es el número de la perfección en la Escritura, o es el número del completamiento. La aspersión de la sangre se hacía por 7 veces delante de la cubierta, es decir, delante del propiciatorio. ¿Qué nos enseña eso? Cualquiera sea la aplicación del sacrificio de Cristo a todas las cosas, esa aplicación es perfecta, según la apreciación divina. La sangre que asegura la salvación, la sangre que es la que asegura la restauración y la bendición del hombre. Escuche bien, apreciado hermano, apreciada hermana, que lo voy a volver a repetir en este punto fundamental. La sangre de Cristo es la que asegura la salvación y es su sangre la que asegura la restauración y la bendición del hombre delante de Dios. Esta sangre ha sido ofrecida a Dios y ha sido esparcida y ha sido aceptada conforme a la apreciación que Dios hace del sacrificio de su Hijo. Y es cosa santísima. La potencia de esta sangre, es decir, el poder de esta sangre por la cual Dios puede cumplir todos sus consejos eternos de gracia, puede salvar y rescatar la vida del hombre más arruinado de este mundo. La sangre de Cristo es fundamental. A este sacrificio lo debemos todo. Esta sangre, la de Cristo, es preciosa. Mire lo que reza en Primera de Pedro, el capítulo 1, el texto 18 y 19, que dice así: se manifiesta allí que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Fíjese que el texto inspirado enfatiza las palabras costosa sangre. Eso es lo que quiere decir en el original. Cuando dice la sangre preciosa de Cristo, en el fondo el original, ahí en el texto del griego koiné, en el fondo manifiesta la costosa sangre de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Es esa sangre altamente honrada por Dios y aceptada por Dios. Notemos entonces la comparación de la entrada del sumo sacerdote levítico al lugar santísimo con la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. En Hebreos 9:26 dice con respecto a Aarón: más ahora, una vez en la consumación de los siglos para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, con respecto a Cristo. Es decir, ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se presenta ahora en la presencia de Dios, no solo en su propio nombre, sino también en el nombre de otros. Y estos otros son pecadores redimidos que han creído en él. Él ha entrado al lugar de la presencia de Dios y es por nosotros que ha entrado. Este es un punto fundamental, porque este es el fundamento de todo acceso a Dios. Está escrito en Hebreos 4:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.
Esto nos lleva a considerar una quinta lección acerca de este día en que Aarón presentaba la sangre en la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Fíjese que Cristo ha entrado en el santuario celestial, en ese santuario no hecho por las manos del hombre, y ha entrado por un pueblo celestial, y ha entrado Cristo por su propia sangre. El texto inspirado allí en Hebreos 12 que dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, la de Cristo, entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Cristo por su propia sangre ha entrado al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Él nos salva derramando su sangre, pero además nos salva entrando en los cielos como un sumo sacerdote, como un sumo pontífice. Cristo ha entrado en una esfera, a un ámbito celestial, por un pueblo celestial. Lo que apagó la ira de Dios no fue la vida sin mancha de Cristo en esta tierra, sino lo que apagó su ira fue el derramamiento de su sangre al morir. Se trata de una sola salvación, ganada en la cruz del Calvario y asegurada por su entrada allí como sumo sacerdote. Cristo entró por su propia sangre. Cristo entró al cielo mismo, al verdadero santuario. Cristo entró para siempre estar allí. Y es por nosotros que ha entrado. Él se presenta no en la eternidad, sino se presenta ahora, en este instante. Este es el objetivo de la salvación. Que tengamos la seguridad ahora, que entremos en la presencia de Dios ahora, que tengamos comunión con Él ahora. La epístola a los Efesios subraya este punto expresando: hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, allí en Efesios 2:13. La sangre de Cristo da el testimonio de una vida entregada. El fuego del altar da testimonio del juicio de Dios. El juicio de Dios ha sido desencadenado sobre toda la impiedad, pero ha caído sobre Jesucristo para que no cayera sobre nosotros o sobre los que creen en Él. Hemos sido hechos cercanos por su sangre. ¿Qué debe hacer el hombre entonces? Debe creer en la enseñanza de la Escritura sobre la sangre de Cristo. El hombre tiene que venir humildemente a Dios por medio de la sangre derramada de Cristo. Debe escuchar lo que la sangre de Cristo dice. La sangre de Cristo habla del perdón. La sangre de Cristo habla de un juicio que agota el pecado, que lo extingue. Habla de la paz. Es como si Cristo hablara diciendo: yo he muerto, entonces ahora tú puedes vivir. El castigo de tu pecado ha caído sobre mí, por lo tanto no caerá sobre ti. Yo he pagado el precio, manifiesta el Señor Jesús, por tanto tú estás eternamente perdonado. Yo he pagado todo el precio, por tanto estás eternamente perdonado. Qué gran lección podemos sacar de esto, de estas grandes figuras del Antiguo Testamento. Hay una sexta lección que podemos guardarla en nuestro corazón. Dice así: la Escritura revela mediante los sacrificios que el pecador no es aceptado por lo que él es en sí mismo, sino es aceptado por lo que su ofrenda es. Fíjese que cuando el oferente, aquel israelita piadoso, aquel judío piadoso que se acercaba a la puerta del tabernáculo, cuando el oferente traía el animal para ser sacrificado,
y ponía sobre las manos sobre la cabeza del animal, estaba declarando de que esa víctima, ese animal, era su propio sacrificio. Había otro significado en este hecho de poner las manos sobre la cabeza del animal, y lo estudiaremos profundamente al considerar el segundo macho cabrío, pues en ese caso era el que el oferente ponía las manos sobre la cabeza del animal. Pero el significado que queremos subrayar y señalar es que con este acto de poner las manos sobre la cabeza del animal, el adorador o el oferente se identificaba con la víctima que traía. Es como si dijera él: este es mi sacrificio, este es el animal que yo ofrezco delante de Dios. En esta acción era una transferencia simbólica, es decir, todos los pecados del oferente o del adorador se transferían a esa víctima. De manera que cuando esta víctima moría, estaba la víctima recibiendo el castigo que correspondía al oferente o al adorador a causa de sus pecados. Fíjese que existe otro detalle de importancia que aquí tiene que ser destacado. En el caso del sacrificio en que el oferente traía aves, fíjese que el sacerdote era el que daba la muerte a esas víctimas, a esas aves. Esto usted lo encontrará en Levítico capítulo 1, el texto 14 y 15. Léalo usted después con calma en casa. Pero cuando el oferente traía animales, fíjese que era el propio oferente el que tenía que dar muerte al animal. Esto está en Levítico capítulo 1, el texto 3 y 5, y en el capítulo 3, el texto 1 y 2. No queda duda del sentido del acto ritual. Este simbolizaba que el israelita reconocía lo que su pecado merecía, que su propia sangre debía de ser derramada. Eso es lo que reconocía el adorador. Reconocía su propio pecado y reconocía que él tenía que morir por su pecado, él tenía que derramar su sangre por su pecado. Pero en lugar moría una víctima, y en su lugar Dios aceptaba la sangre que derramaba de esa víctima. El mismo adorador y el oferente ejecutaba este acto, es decir, mataba al animal, dejando así establecido que era él el que tenía que haber muerto, o era él el que merecía morir. Todo esto estaba presente en aquel gran día de expiación, cuando toda la congregación presenciaba las ceremonias solemnes, cuando el sacrificio era ofrecido, el animal era inmolado en el lugar del oferente, era inmolado en lugar del culpable, o era inmolado, muerto, en lugar de los pecados de la nación entera. El acto seguido era que se tomaba esa sangre y era la intrusión de esa sangre al lugar santísimo para la presentación de esa sangre delante de Dios. Y todo esto como una evidencia de que una muerte había tenido lugar para poder quitar, expiar el pecado. La conclusión que nos importa subrayar es que el pecador no era aceptado por lo que él era en sí mismo, sino que el pecador era aceptado por lo que era su ofrenda. El pecador era aceptado en su representante. El divino autor nos expresa en el texto inspirado, cuando leemos allí en Efesios 1:6, que dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. Y además, en otro lugar, en Efesios 2:13, dice que hemos sido hechos cercanos, que es una idea original del sacrificio que se hacía antaño. Y es la idea
de que el sacrificio por la sangre de Cristo es la que nos ha hecho aceptos en el amado y nos ha hecho cercanos a Dios. ¿Qué significa que el creyente en Jesucristo es acepto en el amado? Al menos tengo 3 puntos fundamentales. Primero, que el que ha venido en Cristo por fe tiene la misma aceptación que Cristo, su amado Hijo, delante de Dios. Que el Padre lo mira con el mismo beneplácito con que mira a su bien amado Hijo, Cristo Jesús. Y como tercer punto podemos decir que el pecador que cree no es aceptado en la medida de su santificación futura o su santificación personal, sino que es acepto en el mérito infinito de Cristo mismo. El mérito infinito de la ofrenda de Cristo en la cruz es atribuido por Dios al pecador que viene a Cristo por fe. Y esta es la base única de su aceptación delante de Dios. Además, el creyente no es acepto delante de Dios en la medida en lo que él entienda o en lo que él sienta, según la medida de la satisfacción que el Padre encuentra en su Hijo ofrecido en la cruz. Es decir, solamente el creyente pecador es aceptado en la medida de la satisfacción que el Padre encuentra en su Hijo ofrecido en la cruz. Fíjese que hay que subrayar la preposición en cuando se expresa el texto que somos aceptos en el amado. Esa proposición en manifiesta cuánto apreciamos que el sacrificio de Cristo llenó de paz el ambiente celestial. Cristo no entró solo a la gloria. Él ha entrado con los suyos a aquel ambiente celestial que Él ha llenado de paz, pues está escrito, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos o en los lugares celestiales, o en los celestiales, dice el texto en griego, con Cristo Jesús. Texto que dice en Efesios 2:6. Siempre tenemos que volver al pensamiento inicial de este punto sobre el sacrificio. Fue necesario este gran sacrificio de la cruz. Fue necesario en razón de la santidad de Dios. Fue necesario para alcanzar el perdón y la purificación del pecador. Fue necesario porque no había otro medio para quitar el pecado. Este gran sacrificio fue necesario porque el pecado introdujo la muerte, y nada menos que una muerte de mérito infinito por parte de Cristo pudo quitar para siempre ese agravio infinito. La alabanza que aparece en Apocalipsis 1:5 se fundamenta en su sangre, cuando el texto dice, al que nos amó. La verdad que el texto allí está en un presente continuo, así que tenemos que decir al que nos ama y nos lavó nuestros pecados con su sangre. La expresión nos lavó se entiende en el original como nos libertó. Cristo nos libertó una vez por todas y nos ama para siempre. Hay una séptima lección que aprender de este gran día de expiación, cuando Aarón llevaba la sangre a la presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Esta séptima lección dice así: la amplitud del perdón depende de la amplitud del juicio ejecutado en la cruz. Fíjese que en la cruz lo que revela es que Dios ha hecho lo que Dios ha hecho para perdonar. Eso es lo que revela. Y fíjese lo que dice en Colosenses capítulo 12, el texto 13 al texto 15. Lo voy a leer lentamente. Dice así el texto 13 del capítulo 2 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayando, es decir, quitando la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros,
quitándola en medio y enclavándola en la cruz. Y el texto 15 dice, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Este texto es fundamental, aquí en Colosenses 2, porque se refiere a la amplitud del juicio llevado a cabo en la cruz. La expiación, que extiende sus efectos al dominio angélico, señala que el pecado como principio de maldad fue juzgado. Un hombre perdonado es un hombre que ha sido juzgado. Dios perdonó nuestras transgresiones contra su santa ley, pero además canceló la misma ley. Lo que enseña este texto es que por medio del sacrificio de su Hijo amado, Dios abrogó la ley como un medio de salvación y como una maldición la cual estaba pendiente. Y como lo hizo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, cancelando el manuscrito que era contra nosotros, el cual por medio de sus ordenanzas testificaba contra nosotros. La ley era un acusador de transgresiones. ¿Por qué? Porque todos los que son de las obras de la ley, dice el texto, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, dice Gálatas 3:10. Dios ha cancelado completamente este documento con todas sus demandas. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esta es una forma gráfica de decir que la muerte de Cristo es el fundamento del perdón. El gran principio es, pues, la destrucción de la ley por medio de la cruz. Por tanto, la ley fue clavada con Cristo en la cruz cuando Él murió. Notemos lo que está clavado allí en la cruz. Lo que está clavado no es la ley como expresión de la voluntad de Dios, sino lo que está clavada es la ley como pacto violado por parte del hombre pecador. Cristo llevó la maldición de la ley, cumplió con sus normas, y así Dios anuló la ley. Por tanto, el creyente ha sido librado de la ley en tres sentidos. Primero, como código de normas. Segundo, ha sido librado como un medio de salvación. Y tercero, como una maldición pendiente sobre el pecador. El perdón ha unido todo esto. Un hombre perdonado es un hombre liberado. Podemos decir además, el perdón es el acto de Dios por el cual quita la ofensa del pecado que le aparta de él y le devuelve la amistad. Un hombre perdonado es un hombre reconciliado. Un hombre perdonado es un hombre purificado. Y esto es otra maravilla de la gracia de Dios. Tenemos una octava y última lección que considerar de este gran día de expiación cuando Aarón llevaba esa sangre al lugar santísimo en figura de lo que es la sangre de Cristo en el día de hoy. Esa octava lección dice, la cruz es una satisfacción al honor y a la santidad de Dios. Fíjese que este primer macho cabrío es representativo de la muerte de Cristo y del hecho de que por su sangre Él se ha presentado en los cielos. La salvación es mediante su sangre. Es por la fe en su sangre, como dice Romanos 3:25. ¿Qué significa eso? Que la salvación viene a través de esta muerte. Siempre, siempre, el alma tiene que ser llevada a la contemplación de la cruz. El ministerio de la palabra tiene que llevarnos a la contemplación de la cruz, porque este es el medio para apreciar a Cristo, sufriendo por el hombre, pagando el precio, llevando el pecado, en toda aquella inmensidad de su dolor que solo Dios ha podido medir. Que solo Dios ha podido medir en la muerte de Cristo.
La muerte de Cristo fue un sacrificio por el cual el honor de Dios recibió satisfacción y su santa justicia fue propiciada. ¿Qué es lo que ha sido satisfecho? Lo que ha sido satisfecho es un principio eterno. Y este principio establece que todo pecado debe tener su justo castigo. Y la cruz es un testimonio de que todo esto se ha cumplido. Por eso la muerte de Cristo es una satisfacción a Dios. Dios ha sido glorificado por la obra de la cruz, porque la cruz expresa admirablemente cómo el problema del pecado fue tratado. La cruz expresa admirablemente cómo el problema del pecado fue además quitado. Revela cómo la justicia divina ha podido ser satisfecha. Muy bien, apreciados y queridos hermanos, hemos terminado nuestra lección del día de hoy. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles consideraremos lo que significa este segundo macho cabrío en ese gran día de expiación allí relatado en Levítico 16.